Hemos estado estudiando el catecismo en dos momentos del día para nosotros. El primer momento es cuando vamos manejando hacia la escuela de David. Entonces, en el trayecto de manejo de la casa a la escuela son unos 20 minutitos. En 20 minutitos ponemos el YouTube, los videos que les mandé, se los voy a volver a mandar y recorremos las preguntas como cuántas veces, Nana. Mínimo unas 5. O sea, agarramos 5 preguntas, le ponemos repetir y ahí estamos como pericos. Y el otro momento es en la noche, ¿verdad? O sea, después de que oramos, oramos Padre Nuestro, hacemos oración al Señor en general, peticiones, y repetimos preguntas de catecismo hasta que nos dormimos. Entonces, eh, ahí está, ¿verdad? Son dos momentos bien buenos, los que siempre nos dormimos con el Señor y amanecemos con el Señor. Entonces, el día de hoy vamos a meditar por última vez, o sea, para darnos tiempo de llegar con todo a la pregunta 4. Vamos a pensar un poquito en la pregunta número 3. La semana pasada nos quedamos todavía viendo dónde dejé mi plumón. Aquí creo. La semana pasada terminamos hablando acerca de los deberes que Dios requiere del hombre y nos enfocamos un poquito en lo que eran los deberes de la adoración religiosa. El catecismo de Spurgeon va en paralelo o toca los mismos temas que nuestra confesión de fe. ¿Cuál es nuestra confesión de fe? ¿Alguien que me quiera recordar? ¿Cómo se llama nuestra confesión de fe? Ok. Ajá, de fe bautista, que no la escribimos nosotros, de Londres, de 1689. ¿Sí? Correcto. Sí, que esta es una confesión de fe reformada, ¿verdad? Que está muy basada, es casi un espejito de la confesión de fe de Westminster, que las iglesias reformadas de Inglaterra publicaron, ¿verdad? Obviamente con nuestros tonos particulares bautistas, ¿verdad? Nos identifican como iglesia, ¿no? Entonces, las preguntas del catecismo y los temas de la confesión de fe van más o menos a la par. La confesión de fe empieza hablando de las sagradas escrituras. Para nosotros es la pregunta 2 y 3, ¿no? Se añade la pregunta 1 que es sobre la finalidad principal del hombre, pero la 2, la 3 es sobre las escrituras. Ahorita vamos en la parte de los deberes, ¿no? Lo siguiente en la confesión es ¿qué es Dios? Sobre Dios y la Santísima Trinidad. Y esas son las preguntas 4, 5 y 6 para nosotros. Y luego la confesión habla sobre los decretos de Dios. Nosotros es el tema siguiente que tocamos en el catecismo. Entonces, si te parece cuando estás leyendo el catecismo como que brincan de unos temas a otros y luego como que se regresan y así, es un poquito porque están siguiendo la estructura de la confesión de fe, ¿no? Entonces, hay unos temas que el catecismo no toca, que la confesión sí toca. ¿Por qué? Porque el catecismo es una instrucción básica. El catecismo es una enseñanza que la intención era que fuera para niños y para nuevos conversos. ¿Sí? Entonces es pura enseñanza básica. Estas son cosas que todo cristiano debería de saber y afirmar, ¿verdad? Entonces, la confesión de fe hasta el capítulo 22 habla sobre los deberes de adoración religiosa y el día del Señor, ¿verdad? Y ahí se tocan temas como el principio regulativo. Me quedé sin tinta. Es el principio regulativo de la adoración. También tocan temas de la oración, sobre el Día del Señor y los deberes cristianos, ¿no? Entonces, la semana pasada, bueno, no fue la semana pasada, fue hace como 3 semanas, terminamos hablando sobre el principio regulativo de la adoración. Y lo contrastamos contra el otro principio que es el principio, ¿alguien se acuerda? Normativo. ¿Correcto? ¿Te acuerdas de qué se trata el principio regulativo y el principio normativo? Ok. Para empezar, estos son principios que las iglesias de sana doctrina, de sola escritura, pueden seguir. Y son
formas, en cierto sentido, son mutuamente excluyentes. El principio regulativo podríamos definirlo como, a grandes rasgos, otra vez, qué bárbaro. Sí, dice, todo lo que no está ordenado está prohibido. Todo lo que no está ordenado para la adoración está prohibido. Principio normativo. Es completamente lo contrario. Es todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si te fijas, son mutuamente excluyentes. Una cosa está completamente diciendo lo contrario en gran sentido, ¿no? Énfasis un poquito, nosotros decimos ordenado, ¿no? Son dos visiones sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Es cómo aproximamos lo que es la parte de la adoración. Y tocamos el tema la semana pasada sobre el canto, ¿verdad? De la congregación. Y en particular lo enfocamos al uso de los salmos, ¿verdad? O sea, nosotros como iglesia, ¿por qué cantamos solamente salmos en nuestra adoración? Es porque los salmos están permitidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos dice en la Escritura, el que hable conforme las palabras de Dios. ¿Y qué nos dice? Es, hablad entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y tenemos esta postura, que es una postura, tal vez, si la quieres ver, es un poquito, no sé cómo decirlo, pero, o sea, interpreta las palabras himnos y cánticos espirituales como diferentes tipos de salmos, ¿verdad? Dentro de los 150, que es una tradición bien antigua, ¿verdad? Entonces, en resumen, o sea, siempre cantamos cosas que vengan de la palabra de Dios y que estamos 100% seguros que al Señor le son agradables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al Señor, ¿verdad? Y el objetivo de nuestra iglesia es glorificar a Dios y ser feliz con Él para siempre, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo como una línea, ¿verdad? Porque también, si somos honestos, hasta nuestra misma confesión lo dice en la parte 1 sobre las Sagradas Escrituras. O sea, hay situaciones de tiempo y contexto donde nuestra sabiduría a lo mejor nos va a permitir tomar ciertas decisiones que van de acuerdo a nuestros tiempos, ¿verdad? Hay cierta flexibilidad, ¿verdad? No somos 100% rígidos ni 100% inflexibles, ¿no? Entonces hay diferentes grados de adhesión al principio regulativo, ¿no? Todas las iglesias tienen sus propias tradiciones de acuerdo al tiempo en el que están, ¿no? Pero nosotros queremos acercarnos lo más posible hacia la palabra de Dios. Entonces, por decir, yo diría que nuestra iglesia anda por aquí en cuanto a la adhesión al principio regulativo. Y creo que lo hacemos todo de buena intención, con amor, intentando agradar al Señor en todo, ¿no? Esa es la aspiración que debemos de tener, ¿no? Hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, los hermanos que sostienen el principio normativo, que a decir la verdad son el 90 y tantos % de las iglesias evangélicas, de las iglesias cristianas en el mundo, han seguido esta norma, ¿no? Se permiten ciertas tradiciones contemporáneas, el pastor suele tener un poquito más de influencia, ¿verdad? O autoridad sobre lo que se dice en el presente, ¿no? Y nosotros queremos analizar, pues, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Nosotros queremos decir, o sea, ¿cuál es de los dos principios, cuál es el que mejor representa los intereses de las Escrituras? ¿Qué dirían ustedes en este momento, con lo que saben, con su sabiduría?
Principio regulativo. ¿Porque algún pasaje que te venga a la mente? No me viene ningún pasaje, pero pues, es lo que sí lo que es que si no lo ordena la Biblia, si no lo vemos, pues no lo vamos como a innovar, por así decirlo. Y yo creo que es más apegado a bueno, por ejemplo, sí, ahorita se me viene de toda la escritura es Inspirada por Dios. para enseñar, redarguir, instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. Ajá. Sea perfecto y enteramente preparado para una buena. Ahí dentro de ese versículo pues, tenemos la palabra que nos enseña cómo es la adoración, ¿no? Del Nuevo Testamento a la que es nuestro ejemplo. Exacto. Eso que dices es muy importante, porque la escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la escritura tiene un nivel de autoridad por encima de la tradición humana. Lo que diga mi pastor es muy importante para mí, ¿verdad? Y la palabra de Dios misma me dice, sujétense a sus pastores. Pero también reconozco como cristiano, ¿por qué me sujeto en primer lugar a mi pastor o a mis pastores? Porque mis pastores se sujetan a Cristo. Mi fuente de autoridad es Cristo mismo, ¿verdad? Y Cristo dio su autoridad a los apóstoles y los apóstoles plasmaron la doctrina de Cristo en las sagradas escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo fue los padres y los profetas, Nuevo Testamento son la enseñanza apostólica, ¿no? Es la única regla de fe y práctica que queremos y a la que podemos acudir para resolver controversias y contiendas finales, ¿no? Entonces, también nos dice 2 de Timoteo, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros cuando decimos sola escritura, no queremos decir que la Biblia tiene 100% de autoridad y los pastores o las tradiciones no sirven para nada. Eso no es lo que enseñamos. Sola escritura nos dice que en controversias la escritura es la última autoridad con la que se deben de decidir todas y es la palabra de Dios la que nos dice cómo vivir y practicar nuestra fe. ¿Sí? Entonces, o sea, no es que la autoridad de mi pastor no cuente, ¿no? O sea, si mi pastor dice vamos a hacer esto o esto, otro, aquello, ¿verdad? Yo trato de sujetarme en la medida de lo posible a lo que él dice porque él es el hombre de Dios, ¿verdad? Él tiene esa responsabilidad de gobernar la iglesia, ¿sí? Entonces no voy a entrar en controversias con él, ¿verdad? O sea, pero si hay una desobediencia clara de su parte o una contradicción con la escritura, ¿verdad? La iglesia puede juntarse y sujetar a su pastor a la palabra de Dios, ¿sí? Ni pastores, ni concilios, ni papas, ni cardenales, ni otro tipo de hombre, ningún hombre está por encima de la Biblia. Eso enseñamos. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Cristo mismo y la iglesia es su cuerpo. Entonces, eso es así. También la semana pasada vimos 2 de Timoteo 1:13. Si me acompañan, 2 de Timoteo 1:13. Vamos a la palabra. 2 de Timoteo 1:13. Que era el versículo que viene junto al catecismo. El catecismo te da 2 o 3 versículos cada vez. En particular este me gusta muchísimo, me ha sido de gran bendición. Es un versículo pequeño, pero muy importante. 2 de Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra forma. De las sanas palabras que de mí oíste. De mí. O sea, fíjate, aquí está el elemento, es retén la forma de las palabras que escuchaste de mí. ¿Sí?
La palabra retener es simplemente la palabra sujetar, o hold en inglés es have, tener, hold, sujetar, retener, ¿verdad? Es no las dejes ir, tenlas aquí, ¿verdad? Entonces, la palabra importante para mí aquí es la palabra que dice forma, ¿verdad? Es la palabra en el griego, es la palabra, déjame te digo cómo se llama, hipotiposin. Me voy a borrar aquí, por acá. Es hipotiposin, ¿sí? Aquí es, la palabra hipo es un prefijo. ¿Alguien sabe qué significa hipo? Se usa mucho en español también. Palabras como hipotenusa, se usa hipótesis, hipocampo. ¿Alguien sabe qué significa hipo? Es por debajo o abajo, ¿sí? O sea, es algo que va por abajo de otra cosa. Y la palabra tipo, aquí es la palabra de la que también viene la palabra tipo, de la que también en español sacamos la palabra típico, de la que sacamos la palabra tipografía, ¿verdad? La palabra tipo es, en griego, es un golpe o es una marca, ¿sí? La idea es esta, viene un herrero y le da un golpe con un martillo a un metal, ¿verdad? El golpe que se queda impreso en el metal o en la pieza, a eso se le llama su tipo. Viene a ser entonces un molde, forma, viene a ser sí, es un ejemplo, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que algo es típico de tal cultura, ¿verdad? Esta comida es típica del norte de México. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la comida del norte de México tiene un estilo o una forma, y esta comida que yo voy a preparar, por decir, si aquí hacemos la carne asada de cierta manera, es, bueno, para que cumpla con la característica de que es norteña, pues es una carne al estilo norteña, ¿no? Es lo que queremos decir, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, el tipo es un golpe, molde, forma, ¿sale? Entonces, Pablo lo que le está diciendo al joven Timoteo es, guarda la forma que yo te enseñé, ¿verdad? Esto es un principio bíblico, ¿sí? Esto lo seguimos, que es lo que la palabra nos dice. Y Pablo lo aprendió a sí mismo de el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces es una forma, por decir, ya que los juntamos, es tipo o forma por debajo. Es una forma elemental. Es fundamento. El golpe quedó por abajo, ¿verdad? Sobre ese golpe, sobre ese fondo, Timoteo construye, edifica a la iglesia. ¿Más o menos? Ahora, la otra palabra es sana. Sana doctrina, sana enseñanza. Hemos escuchado todas estas palabras, ¿verdad? Bueno, la palabra sana en el griego comparte la misma raíz que otra palabra que usamos mucho en español. Higiene. La palabra sana básicamente es la misma palabra que higiénico. Entonces hablamos de las palabras higiénicas del Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera. Piensa conmigo, ¿qué es algo higiénico? ¿Qué es algo que tiene higiene? Limpio, saludable.
es limpio, me voy a poner aquí abajo, es limpio, seguro, saludable. Básicamente, las palabras del Señor Jesús son limpias, son muy puras, son saludables para crecer, ¿verdad? La palabra del Señor Jesucristo da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es muy buena. El que escucha las palabras del Señor Jesús lo compara con un hombre que hizo su casa sobre la roca, ¿verdad? Vienen las olas, las tempestades, los mares y nadie puede derribarla. Entonces la palabra del Señor es de vida eterna. Eso es, básicamente, cuando hablamos de sana doctrina, quiero que pienses esto. Es una palabra limpia, es una palabra que me da crecimiento, es una palabra segura. Entonces, otras palabras no tienen estas características. Otros mensajes que no son el del Señor Jesús no son igual ni de saludables ni de limpios. Entonces, el apóstol Pablo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí, el apóstol de Cristo, recibiste. ¿Entiendes? O sea, sí tenemos un mandamiento en el Nuevo Testamento a pegarnos lo más posible al principio regulativo en esto. Vamos a ver más versículos rápidamente. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 12:32. Deuteronomio 12:32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así o más clarito. De hecho, este es el versículo más claro al respecto. La crítica que suelen tener algunos hermanos sobre esto es que es un versículo que habla de la ley de Moisés. Que hay una discontinuidad. ¿Verdad? Yo les digo, tienes razón, es de la ley de Moisés, pero aquí hay un asunto que tiene que ver con la persona de Dios, con el carácter de Dios eterno, el Dios que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo te sugeriría que hay una continuidad más bien. La expectativa de Dios es no añadir a sus palabras. El Evangelio no necesita añadiduras, no necesita más prácticas que las que Él mismo te enseña ya. ¿Sale? Vamos a Levítico 10, del 1 al 3. Por ahí cerquita de Deuteronomio, un poquito antes, Levítico 10, del 1 al 3. Levítico 10 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Estos versículos son muy impactantes. En el pueblo de Israel no había una familia que tuviera más autoridad que la familia de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote. Nadab, su hijo primogénito, era el siguiente en la línea para ser el sumo sacerdote, y después de él, Abiú. Estamos hablando de los ancianos de más alto cargo en el pueblo de Dios.
En Éxodo 30, el Señor, no tienes que ir ahí conmigo, pero te lo voy a leer rápidamente. El Señor había dado instrucciones precisas sobre el aceite de la unción y el incienso. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva sunín. Te harás un aceite de la santa unción superior, ungüento. Con él ungirás el tabernáculo. Y me brinco un poquito, este es el aceite con el que había que ungir a los sacerdotes. Y más adelante en el 34 dice, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, y harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Te será cosa santísima. Como este incienso que harás, no se harán otro según su composición, te será cosa muy sagrada a Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ser cortado de entre su pueblo, ¿qué significaba, hermanos? Será pena de muerte. Este incienso era el incienso que Dios les había dicho, como este solo me vas a hacer a mí y a nadie más. Tú no tienes derecho a olerlo para disfrutarlo tú, es para mí. El incienso es santo. Y Nadab y Abiú ofrecieron un fuego extraño, distinto al que Dios había pedido. Y Dios consideró en su sapiencia que eso ameritaba un castigo ejemplar, porque la adoración al Señor es un tema bien importante. Y si lo era en el Antiguo Testamento, yo te puedo decir también, Dios no ha cambiado, es exactamente igual. Equivocarnos en la adoración al Señor es un pecado. Y es un pecado que, como todos los pecados, merece la muerte. Más ahora Cristo Jesús. Es nuestra buena noticia, ¿no? Nuestras ofrendas son en Cristo. De Cristo el Nuevo Testamento dice, Cristo es un olor fragante al Señor. Este incienso que vemos aquí es un tipo, por usar la palabra que acabamos de usar, es un tipo de Cristo. Las ofrendas del Antiguo Testamento de carne, de pan, de trigo, de incienso, todo es una imagen de Cristo Jesús, el único sacrificio que le es perfectamente acepto a Dios y que es suficiente para detener todos los otros sacrificios que se puedan hacer. Entonces, el principio continúa. La adoración al Señor es un tema bien santo, es un tema de mucho cuidado. Yo diría, eso no ha cambiado y por eso ten cuidado de cómo te acercas al Señor, que es un cordero, ciertamente. Es manso y humilde y tierno y hermoso, pero también es poderoso como un león. Su rugido puede hacer temblar los cimientos de la tierra. Dios es santo. Vamos a Mateo 15, el 1 al 14. Mateo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente.
Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí, o sea, el Señor está furioso en esta parte de la Escritura. El Señor Jesús principalmente se enoja en las Escrituras. Tengo muy presente que se enoja con los fariseos. Cuando las tradiciones de ellos se ponen por arriba de las Escrituras. Y este es el gran problema de la tradición, hermanos. O sea, las tradiciones en la iglesia son inevitables. ¿Por qué? Porque las personas tienen su trasfondo, tienen su cultura. Tratamos de adecuar, ¿verdad?, la palabra para que sea accesible a todos, pero nuestro punto de referencia debe ser la palabra del Señor. Las tradiciones humanas que se ponen al nivel de las Escrituras van a terminar siendo superiores a las Escrituras, siempre, porque tenemos la tendencia hacia lo que estamos viendo de frente en ese momento. Casi siempre van a pasar de ser un buen deseo de adorar a Dios de esta manera, de poner un orden, se van a convertir en obligaciones. En este caso, tal vez los fariseos empezaron esta doctrina con la intención de agradar al Señor. Quiero presentarme limpio, no voy a tocar lo inmundo. Eso dice la Escritura, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? No toquéis lo inmundo. Y me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Eso lo dice la palabra. Más la forma en la que lo bajas, en la que lo pones en práctica, cuando transgredes otros mandamientos de la Escritura, son desagradables al Señor. Y si luego los mandas como tradiciones a perpetuidad y dices, así siempre fue como lo hizo la iglesia, o así siempre fue como nos heredaron nuestros padres, metemos más la pata. Entonces, en la medida de lo posible, la forma, acerquémonos a lo que dice la palabra. ¿Sale? Y ahora, hablamos de las formas, pero también es importante hablar del corazón. Si yo quiero que mi adoración sea agradable al Señor, el Señor dice, aquí mismo en este pasaje que leímos, su corazón está lejos de mí. En los Proverbios dice, dame, hijo, tu corazón. El Señor está preocupado, sí, en las formas. Hay formas que tenemos que guardar, ¿verdad? Pero como iglesia podemos tener la tendencia a formalizar tanto que olvidemos el corazón y el espíritu con el que Dios nos pide hacer las cosas. El Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana que los que se acerquen a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y tales adoradores busca Él que le adore, que tengan un espíritu correcto y que lo adoren en verdad. Mira, acompáñame a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Dice aquí, bueno, un poquito desde antes, desde el 3. Voy a leer desde el 1 porque todo es de lo mismo. Realmente no empieza en el 5, pero
Toda la carta se ocupa de este tema. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fíjate, el Señor nos pide que guardemos formas, pero también el Señor nos pide que tengamos ciertos sentimientos, que tengamos ciertos. Esta palabra se usaba muchísimo por los teólogos. Hay un maestro de la palabra llamado Jonathan Edwards, que esta palabra la usaba muchísimo. Afecto. Tu corazón tenga un afecto, una emoción apropiada. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Ahora sí el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el Señor, nosotros enseñamos y enseñamos muy frecuentemente, el Señor cumplió toda la ley. Cristo cumplió la ley completa, la ley judía, la ley ceremonial, la ley moral, la ley religiosa, todo lo cumplió Cristo. Lo cumplió en forma, pero también lo cumplió en espíritu. Entonces Jesús tuvo estos afectos, este sentir, y Él, como dice la Escritura, Él se despojó de sí mismo. No que dejara de ser Dios inmortal, infinito, eterno e inmutable, sino que se negó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él se puso por debajo como el siervo de los siervos de Dios, nos sirvió a todos, ¿verdad? Y lo hizo con amor. Primera a los Corintios 13, poquito antes. Primero a los Corintios 13. Y yo creo que con ese ya terminamos. Por eso la obra de Cristo es tan maravillosa, es tan grande y es tan gloriosa, porque Cristo lo hizo con perfección. Primera Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Hermanos queridos, que haya en nosotros las formas, pero también que haya en nosotros el amor y la misericordia y la autonegación para servir a Dios como conviene. Estos son los deberes que Dios requiere del hombre de manera muy resumida. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Nada, 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 nada. Que no, que no. Un comentario nada más. A ver. Me estuve acordando de. Bueno, luego siempre me acuerdo de una vez nuestro pastor en una reunión de oración estaba leyendo Pedro, cuando dice, Pedro Santiago, dice, recibir la palabra implantada, recibir con mansedumbre La palabra implantada.
salvar vuestras almas. Y en nuestro pastor nos decía que recibir como mansedumbre no solamente es, bueno, puede ser como en varias formas, ¿no? Porque a veces no queremos escuchar la palabra, pero cuando vamos recién escuchando y no conocemos al Señor, pues choca mucho con nosotros, con nuestra carne, hasta que el Señor pues obra, ¿no? Ahí en nuestro corazón y nos da vida. Pero también como cristianos ya pues, regenerados, a veces podemos tener esta actitud de, no, que eso ya me lo sé, como, ya lo he escuchado muchas veces. Entonces, yo me acuerdo mucho de esto que nos decía nuestro pastor, porque aunque son cosas que a lo mejor nosotros sabemos, no quiere decir que no tengamos que escucharlo muchas veces, ¿no? Y porque nuestro corazón también se olvida, es una realidad. Nuestro corazón se olvida y necesitamos un montón de recordatorios amorosos del Señor. Y también, no sé, pienso en lo que decía, no sé si es Pedro o Pablo, que a ustedes a lo mejor les es molesto que yo le repita las mismas cosas. Pero no me cansaré de repetirles siempre las mismas cosas. Entonces yo creo que pues esto es bueno porque lo vemos ahí en la escritura. Y solo recordando eso, ¿no? Que aunque, no sé, no puede haber en nuestra clase unos que la sepan, otros que no, pero para nosotros que ya lo hemos escuchado una vez o más de una vez, claro, siempre es bien bueno meditarlo, aunque ya lo hemos escuchado, porque hay cosas que sabemos, pero no las hacemos, fallamos en muchas cosas, ¿no? El Señor nos recuerda nuestro amor. Bueno, te estás olvidando de esto. Pues recuérdalo, ¿no? Ya lo sabes, pero a lo mejor te está olvidando, pues te lo recuerdo, ¿no? Como ese recordatorio es amor. Sí. Y tú tienes relativamente poco tiempo en la fe. ¿Ok? Recuerda esto. Primera a los Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo tengo un poquito más de tiempo, nada más que tú. No es mucho más, no es mucho más tiempo, pero esta palabra es viva, y esta palabra es espíritu, y esta palabra yo he vuelto a ella muchas veces, y esta palabra siempre sabe más que yo, y siempre sabe algo mejor que yo, y siempre tiene algo nuevo que enseñarme. Como dice Rada, es exhaustivo, ¿no? Sí, y yo cada vez que la leo, o sea, mientras más la leo, más me doy cuenta de lo pequeñito e ignorante que soy. Eso sí, no. Sí, o sea, con los años he crecido en sabiduría, pero la sabiduría más importante que he entendido es que no sé nada como debería de saberlo. No me la sé. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar algo final? Bueno, amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra hermosa, Señor. Queremos agradarte, Señor, en todo. Transfórmanos mediante la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta, porque esto es nuestro culto racional. Señor, ayúdanos como iglesia a tener los afectos correctos, las emociones adecuadas, Señor, para que en todo imitemos a Cristo, que es el pastor de nuestras almas, a quien le damos toda la gloria, toda la honra, por siempre. Amén.